Bienvenidos a todos, a todas y todos. Estamos hoy con Miguel Borra, presidente del Sindicato Español de Funcionarios CESIF. Miguel, bienvenido. Hola, muy buenos días. Miguel, tú eres el presidente de CESIF. ¿Cuál ha sido el impacto de COVID en los servicios públicos y su personal en España? Bueno, pues por utilizar un adjetivo, ha sido demoledor. Ha sido demoledor mientras estuvo la pandemia en su máximo apogeo, pues porque ahí vimos que teníamos un sistema sanitario que se vio tensionado muchas veces en las distintas olas que hemos tenido en España de pandemia. Tuvimos que suspender absolutamente todo lo que no era de extrema gravedad o de extrema urgencia, pues para poder atender a todos los enfermos que el COVID estaba generando. Tuvimos y seguimos teniendo decenas de miles de muertos. Tuvimos los hospitales total y absolutamente colapsados, los servicios de urgencia, los servicios de medicina intensiva, las UBIs. Por una cuestión sencilla de explicar y difícil de entender. En España tenemos 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes. La media de la Unión Europea son 5 y en Alemania tienen 8 camas de hospital por cada 1.000 habitantes. En Alemania hay 1.000 médicos más por cada 1.000.000 de habitantes. Es decir, el sistema sanitario público español se vio desbordado ante la avalancha que tuvimos de enfermos COVID. Nos faltaron al inicio de la pandemia los equipos de protección individual, es decir, no había mascarillas, no había guantes, no había batas desechables, faltaban geles hidroalcohólicos, algo que se fue subsanando conforme fuimos pasando los primeros o las primeras etapas de la pandemia. Pero ha tenido y sigue teniendo un efecto demoledor sobre los servidores públicos, sobre nuestras médicas, nuestros enfermeros, los celadores, todos los trabajadores de la sanidad que han visto cómo han tenido que renunciar a derechos no solamente fundamentales, sino tan necesarios como vacaciones, como días de permiso y todo porque no había suficiente personal. Pero no hemos aprendido. Hoy han salido los datos del paro en España y a mayores de tener 3,8 millones de parados, las administraciones públicas y sobre todo la sanidad ha destruido este mes de septiembre casi 30.000 puestos de trabajo, porque las administraciones están ya reduciendo esos contratos COVID, no solamente en la sanidad, sino también en la educación, en el servicio de empleo público estatal, en fin, en tantos y tantos servicios que prestamos a los ciudadanos. En educación han vuelto a aumentar los ratios de alumnos por clase, volviendo a las cifras que teníamos en la década de los 90. Han despedido a más del 40% de los profesores que se contrataron con el tema del COVID. Algo que en el curso pasado, ese aumento de contratación dio muy buen resultado porque sirvió para que hubiera menos alumnos por clase y que se pudiera aumentar la distancia entre los alumnos. Este año volvemos a los ratios pre-COVID. Veremos a ver qué es lo que ocurre en nuestras escuelas. Y por citar también un servicio de los muchos que está muy tensionado, el servicio de empleo público estatal, los que gestionan las prestaciones para el desempleo, etcétera. Sobre una plantilla de 8.000 funcionarios que hay en toda España para gestionar todas las prestaciones, a 30 de junio despidieron a 500 contratados, a 30 de septiembre han despedido a otros 500 contratados y a final de año despedirán a otros 500 contratados. Es decir, vamos a estar 1.500 servidores públicos menos sobre 8.000 para atender toda la gestión de las prestaciones. Así que el impacto en los servicios públicos ha sido demoledor. Miguel, tú hace algunos meses o el año pasado ya has dicho que el trabajo sindical tiene una función esencial durante la crisis, pero después también. ¿Cuál ha sido el papel de los sindicatos? Antes, bueno, yo aquí, desde luego... Durante y después, como lo has dicho. Yo puedo hablar sobre todo por nuestra organización, por CESIF. Yo creo que ha habido sindicatos, sobre todo los sindicatos de clase,
que han estado muy desaparecidos, muy desaparecidos. Nosotros, como bien indica nuestra ID Independientes, lo que estamos es para defender a los trabajadores, a los servidores públicos y a los servicios públicos. O sea que no tenemos ningún tipo de ataduras con ningún partido político. Nosotros hemos estado denunciando las carencias, aportando soluciones y sobre todo estando con el trabajador en ese día a día tan complicado que había. Hemos estado peleando para que a todos los trabajadores de la sanidad se les considerara personal esencial para poder acceder a los equipos de protección individual. Lo mismo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos estado peleando para que todos los servidores públicos estuviéramos en los grupos prioritarios de vacunación, porque estamos en atención directa con el ciudadano. Así que nosotros hemos seguido haciendo para lo que creemos que están los sindicatos. Lo primero, para no hacer política, y lo segundo, para defender las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Y desde luego en los momentos de pandemia, la prevención de riesgos laborales, nuestros servicios de prevención han hecho un trabajo, yo creo, extraordinario y hemos puesto encima de la mesa las carencias que teníamos como trabajadores, porque además no nos equivoquemos. ¿Qué pasa si enferman, como han enfermado nuestros trabajadores de la sanidad, nuestros docentes o nuestros policías? Pues que no podemos estar para realizar el servicio público y atender a los ciudadanos. Hemos trasladado a la sociedad que es necesario cuidar a los que nos cuidan para que lo puedan seguir haciendo. Hemos hablado tú y yo muchas veces sobre la pregunta de ¿cómo se dice?, de invertir, la importancia de invertir en los servicios públicos. Y nosotros aquí en la CESIF, puedo imaginarme que también en España, en CESIF, que tenemos un poco miedo que después de la crisis podrían volver las políticas de austeridad y que vamos a ver, ¿cómo se dice?, que no van a invertir suficientemente en los servicios públicos. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la importancia para la sociedad de servicios públicos que funcionen bien? Yo creo que los servicios públicos han sido, son y serán la clave de una Europa moderna basada en unos ciudadanos que estén satisfechos de la calidad de vida que tienen y desde luego los servicios públicos es lo que nos da la estabilidad para poder acceder a ese estado del bienestar que tanto luchamos y lucharemos los europeos por tener. Cuando los políticos meten a los servicios públicos en ese debate partidista que tantísimas veces tienen, pues yo creo que le hacen un flaco favor a la sociedad, porque lo que los ciudadanos han dicho por activa y por pasiva, que lo que quieren son servicios públicos eficaces y eficientes, sanidad, educación, justicia, seguridad, administración, etcétera. Y de lo que estamos convencidos en CESIF es que esos servicios públicos tradicionales son los que nuestros ciudadanos siempre van a querer y pelear. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, cuando en España te encuentras, por ejemplo, que se generan muchas veces por parte de las administraciones determinadas entidades que nadie sabe muy bien qué servicios prestan a los ciudadanos, cuando vemos que en vez de tener una única sanidad en España, tenemos 17 sanidades distintas porque tenemos las comunidades autónomas, o que la lucha constante que tienen nuestros políticos es en la educación, no les preocupan tanto los resultados en matemáticas o no les preocupan los resultados en ciencias sociales, etcétera, sino que la pelea constante es que los niños de una comunidad autónoma solo sepan la historia que quiere el partido de turno y solo sepan, por ejemplo, los ríos de su comunidad y no conozcan la cultura general de España o la cultura general de Europa. Es decir, creemos que los ciudadanos lo que quieren son servicios públicos independientemente de las ideologías de los partidos que gobiernan y desde luego queremos médicos, enfermeras, maestros, policías, etcétera, para que nos puedan atender. Y creemos desde CESIF que es necesario un dimensionamiento de los servicios públicos adecuado y desde luego que salgan de los ciclos políticos. En España
yo ahora no recuerdo si son, bueno, sí que lo recuerdo, son 8 leyes educativas distintas desde que volvió la democracia a nuestro país. Tenemos distintas prestaciones sanitarias según la comunidad autónoma en la que estemos. En fin, una amalgama que nos han hecho los partidos políticos y que desde luego no repercute ni en la eficacia ni en la eficiencia de los servicios que les prestamos a nuestros ciudadanos. Miguel, un mensaje final a la Unión Europea y a CESI también, a las familias de CESI. Pues que los países los componemos las personas, que Europa lo componemos las personas y que es necesario dejar de un lado esas fronteras geográficas que tenemos porque nos une muchísimo más de lo que nos separa y desde luego los servicios públicos pueden, deben y tienen que ser la clave para conseguir una Europa unida, una Europa fuerte y porque se está demostrando que nuestro modelo democrático y modelo de unión es el que puede prestar mejores opciones a todos los ciudadanos. A lo mejor es un poco oportunista el ejemplo que voy a poner ahora, pero que miren, los ciudadanos europeos lo que está pasando en estas últimas horas en el Reino Unido con el desabastecimiento que están teniendo, con la falta de trabajadores, que es un sinsentido que allí falten trabajadores, que en Europa podamos ayudar, pero que se hayan cerrado en establecer esas barreras geográficas. Yo creo que tantos siglos de compartir cosas, a veces bueno, indudablemente, a veces la historia europea tiene claroscuros, pero tantos siglos de trabajar por ese bienestar, yo creo que lo que está ocurriendo ahora en estos momentos en el Reino Unido, con ese desabastecimiento que están teniendo, es uno de los ejemplos que nos tiene que llevar a las organizaciones a seguir trabajando por una única Europa unida. Miguel, gracias. Cuídate y nos vemos muy pronto en España, en Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.